Yo no digo nada de que esos testimonios no sean lindos, porque demuestran que Dios coge hasta la basura. O cuando viene uno que fue homosexual, y es que los tenemos de esa clase, que mucha gente le encanta esos testimonios. El que fue homosexual y anda con una bolsa con todos los brasieres y ropa interior que usaba cuando era afeminado. Pues sí, es la verdad. Entonces se para en los templos de las iglesias y la gente se va para atrás. ¡Ah! Que nos encanta eso, que mucha gente le gusta esa cosa. Claro, yo no me pongo a decir, en realidad hay misterios de Dios, que Dios tiene gente testificando por ahí así, yo en eso no me meto, pero siempre me he preguntado cómo se sentirá la mujer de ese tipo y los hijos sentados en la primera banca de un culto y oyendo a los hijos que el papá se ponía ropa de mujer y se ponía brasier y se ponía ropa interior de mujer y que se pintaba los labios y que se arreglaba los ojos y que andaba con otros hombres. Yo siempre me he preguntado, Carrió, cómo sería, yo digo, yo como hijo me levantaría y lo dejaba allí. ¿Ah? ¿Quedan algunos de ustedes todavía por ahí? ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? Y yo no digo que esos testimonios en casos especiales no tengan nada, pero es que a la gente le gusta eso y le encanta oír. Le encanta oír del salvaje por allá que bajaba cabeza y del tipo por allá que violaba mujeres y que mataba y que hacía. Entonces se ha creado una clase de evangelio, una clase de imagen de evangelio de callejón. Se ha creado una clase de evangelio de una imagen de gángster. Entonces se le ha metido, número uno, en la mente a los jóvenes que para tener un gran testimonio en la iglesia, si es muchacha tiene que haberse acostado con 10 o 15 y ser una prostituta y una libertina. Y para hacer un gran testimonio así, muchacho, tiene que haber asaltado 3 o 4 candy stores y tiene que haber usado droga y fumado marihuana. Y hay una frustración grave, porque se le ha metido en la mente una imagen de lo que es Dios muy falsa, muy equivocada a la gente, a la juventud. Y hay jóvenes que están locos por usar marihuana, hay jóvenes que están locos por volverse pecadores impervertidos, porque ellos dicen, yo no tengo testimonio, yo no soy nadie en la iglesia, porque yo no he matado a nadie, si es joven, todavía soy virgen y yo no tengo razón para estar aquí, para poder pararme ahí arriba y que el pueblo sienta bendición. Pues yo tengo que hacer algo, tengo que romperle la cabeza a alguien, tengo que beberle la sangre a alguien, tengo que cortarle la vena yugular a alguien, tengo que robarle a alguien, tengo que ser una prostituta, tengo que ser un afeminado, tengo que ser una lesbiana, tengo que ser un ladrón, tengo que ser un asesino. Y entonces eso se le ha metido en el subconsciente a la gente, porque están pensando que la grandeza de Dios solamente se manifiesta en eso. Se ha creado una imagen falsa de lo que Dios busca, una imagen falsa de lo que Dios es. Ahora se está, y voy a entrar en esto, Habacuc está orando por un aviamiento. Y está orando por una intervención de Dios. Esto es parte de la oración. Y la oración, que es la llave de la victoria, se usa para mover la mano de Dios, hacer algo en su pueblo. Ahora Habacuc está orando por una intervención de Dios dentro de la iglesia del tiempo, los judíos, el pueblo de Israel. No se puede avivar algo que está muerto, lo que está muerto hay que resucitarlo. Y decir que esto que habla, el pueblo no estaba muerto por completo, la obra no estaba muerta, estaba en estado de mortandad, en proceso de muerte. Cuando se habla de avivamiento, se habla de reavivar, de algo que está casi muerto, pero todavía no está muerto. De darle vida a lo que la ha estado perdiendo. Y Habacuc reconoce que la obra se está muriendo y dice que le pide a Dios que la avive. Yo creo que la oración de la iglesia en esta hora tiene que ser eso, que el Espíritu de Dios reavive la obra, porque déjeme decirle, aunque a ustedes no les guste que yo le diga esto, la obra se está muriendo. Muchos ministros y evangelistas nos estamos secando, estamos perdiendo la visión, estamos, número uno, creando una imagen falsa de lo que es Dios.
Y estamos inundando la mente de nuestros filigreses y de nuestro pueblo de unas teorías totalmente abstractas y distintas a lo que en realidad la Biblia enseña, y este libro enseña y proyecta de lo que es Dios. Y en eso es que quiero llegar a lo que estaba hablando de la juventud esta noche. Cuando llegamos a enseñarle a los jóvenes que para ser grandes y para tener un testimonio poderoso tenemos nosotros que tener una estela de Drácula, o tenemos que ser unos Frankenstein, o ser unos vulgares y unos arrastrados. Le estamos diciendo el poder de Dios solamente es suficiente para traer esa cosa y cambiarla, pero no es suficiente para manifestar su grandeza en guardar intacto las cosas sin dañarse. Y hay una imagen de Dios, de que Dios tiene poder para coger la basura y transformarla, y eso es bueno. Dice la Biblia, lo vil, lo menospreciado, dice este libro, del mundo lo escogió Dios para avergonzar a los sabios, las prostitutas, los drogadictos, los homosexuales, los adúlteros, los bandidos, los asesinos. Eso es real. Pero ¿dónde está la otra fase de la vialidad de Dios? Hay que orar por un avivamiento donde la gente pueda entender que Dios no solamente puede recycle, como es el producto de ahora día, coger lo que estaba dañado y renovarlo y utilizarlo, que Dios puede preservar, que Dios puede guardar, que Dios puede mantener. ¿Y qué dice la Biblia? Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal perdiera su sabor, ¿con qué será salada la tierra? ¿Con qué será guardada? El Evangelio es más que un poder transformador. Nosotros hemos enfatizado en el poder transformador del Evangelio, y eso es bueno, pero nos hemos ido a ese extremo, y nos hemos olvidado que el Evangelio tiene un poder más grande, que Cristo tiene algo más, que es no es solamente transformar, es preservar. Es que una persona pueda venir aquí sin tener que irse a usar drogas, sin tener que ser un homosexual, sin tener que ser una prostituta y una indecente y una libertina, que nuestras jóvenes pueden enseñársele que allá en la high school, donde el 90% de las muchachas ya llevan píldoras contraceptivas en la cartera, antes de entrar a la escuela, la mamá se las pone en la cartera, ellas no tienen que llevarla, porque ellas tienen una píldora más grande, que es la píldora del Espíritu Santo, la píldora de la moral. Porque yo puedo creer que una hija del diablo, una impía en el mundo, tenga que andar con un paquete de contraceptivos para no quedar encinta en la escuela o fuera de la escuela, pero yo no puedo concebir que haya gente que se llame conocedores del Evangelio, gente que se llame cristiana, cuyas hijas y que se estén en la sociedad de jóvenes tengan que ir a la escuela con píldoras anticonceptivas para guardarse de quedar encinta, porque se supone que no ni entren en el proceso para que queden encinta, porque tienen unos principios éticos morales que han aprendido de este libro, que dice: vosotros sois el templo de Dios, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y se guardan para Dios. Oh, Shamakanda la Basaya. Aleluya. Pero ahí está. Hay que enseñarles, hay un poder preservativo. Es el poder del Espíritu. El testimonio más grande para mí no es que alguien llegue aquí de la prostitución o de la drogadicción y se pare aquí y me diga que Dios lo salvó y que Dios lo cambió. Ese no es el testimonio más grande. El testimonio más grande para mí es que alguien me diga aquí: yo me crié en el Evangelio y a la edad de 9 o 10 años yo tuve una experiencia con Dios y nadie me ha podido llevar al ron, y nadie me ha podido llevar al cigarrillo, y nadie me ha podido llevar al pecado. ¿Sabe por qué? Porque lo otro equivale a algo que se compró en un second hand store. El otro vino usado y hubo que remendarlo y hubo que usarlo. Pero este es de primera clase. Esta persona vino aquí y se ha guardado. Oh, qué glorioso es el Señor. Oh, rasama la caballa. Muchacha que estás aquí, no te sientas mal porque tú no tienes un testimonio de eso estrambólico. Tú tienes uno más grande. Si tú todavía no has entregado tu cuerpo a cuantos muchachos hay en la escuela o en la iglesia, si tú todavía no has estado por allá en estas noches, cuando uno viene por ahí metido bajo los palos, dejando que cuantos muchachos te manosee y te toque, si tú todavía no has estado por ahí en los moteles y tú vas a la iglesia y te guardas para Dios,
Ese es el testimonio grande. 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 Si la boca tuya todavía no ha probado un cigarrillo, si tú todavía no sabes lo que es la marihuana, si tú todavía no sabes lo que es la heroína, si tú todavía no sabes lo que es un disco party, si tú todavía no sabes lo que es toda esa basura del mundo y tú estás aquí, tú has probado el poder más grande, el poder que te puede mantener en medio de todas las circunstancias. Y eso es lo que pide Habacuc. Él no pide un aviamiento, él no pide un aviamiento que nos saque fuera del tiempo. Él no pide un aviamiento que nos encerremos en estas montañas y nos olvidemos del mundo. Él no pide un aviamiento donde la obra sea guardada, huyendo del gueto, huyendo del lugar donde está el pecado, donde está la situación. Esa teoría que hoy corre en la gente de crear comunas apartes, de apartarse como en los tiempos monásticos que los curas y las monjas hacían conventos para guardarse del pecado. Ese no es el poder, la manifestación del concepto de Dios. No, el asunto de un pueblo que Habacuc pide que, aunque el tiempo es como es, en medio del tiempo que se vive, Dios envíe un aviamiento que cuide y mueva y sacuda a ese pueblo ahí en las circunstancias del tiempo. No es huyendo, no es huyendo porque haya en Nueva York 100 o 200 mil afeminados y le tengamos tanto miedo que le entreguemos a Nueva York a los homosexuales y a las lesbianas. No es huyendo porque haya 3 o 4 políticos corruptos y estén acabando con la ciudad o que las escuelas estén contaminadas. No es huyendo y sacando las iglesias de los guetos y poniéndolas en los lugares donde son más cómodas y más accesibles a la gente, porque queremos una nueva religión y una nueva forma de evangelio para la gente sofisticada y abandonando totalmente el lugar donde está el pueblo. No es eso, es en medio de los tiempos que hay que estar, es en medio de ese infierno, es en medio de esa lucha, es en medio de ese pueblo. Hay poder para guardar. Entonces nosotros vamos a huir, y vamos a huir todos, porque en las grandes ciudades el crimen ha aumentado. No se puede negar que ha aumentado, porque los bandidos están en crecimiento, porque los homosexuales están quedándose con medio mundo. De eso vamos a hablar ahorita. Y porque las lesbianas y los prostitutas y el crimen y la mafia y los políticos insensibles están quedándose con todo. Nosotros vamos a huir. Y muchos están planeando montarse en un avión e irse para Puerto Rico y otros para Santo Domingo. Y los de allá piensan mudarse para acá. Pero donde quiera que usted se meta va a encontrar al diablo. Bueno, la Biblia dice que en una ocasión estaba vestida hasta en el cielo. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, dice que estaba metido. Dice, ¿dónde se va a meter usted que no se va a encontrar con Satuch? Satanás está donde quiera. Y si usted piensa que usted va a encontrar un sitio, un sitio donde él no esté, el único sitio va a ser en el lago de fuego que él va a estar y usted no va a estar si usted se va con Cristo. Porque usted no va para allá abajo y usted va para allá arriba. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria, hermano? ¡A su nombre! Pero Habacuc pedía una intervención de Dios. Y mi oración esta noche es que haya un avivamiento. Número 1, un avivamiento que cambie nuestro concepto arcaico de Dios. Y veamos a Dios como Él es. Ahora, aquí hay 2 cosas que hay que evaluar esta noche. 1, primero hay quienes han visto a Dios siempre como un ogro, un verdugo que quiere acabar la gente. Y ese extremo ha predominado en la iglesia antigua pentecostal nuestra. Para cada cosa que se quería prohibir se señalaba que el diablo se iba a llevar a uno, que Dios lo iba a matar. Y nos fuimos a un extremo donde todo era que Dios nos iba a matar. Si te pones los zapatos del color tal, te va a matar Dios. Si te pones, yo me recuerdo una vez que en los comienzos del ministerio mío que yo predicaba en contra de los pantalones sin ruedo. ¿Hay alguien que tenga pantalón con ruedo aquí todavía? ¿Queda uno por ahí? Estamos todos en pecado esta noche aquí. No, tú no tienes pantalón con ruedo, ¿verdad?
No lo tiene. ¿Cuántas alaban a Dios? Pues un día yo prediqué que los pantalones con ruedas eran pecados hace muchísimos años. Y para mí todo el que tenía un pantalón pantalones sin ruedas eran pecados, y para mí todo el que tenía un pantalón sin ruedas el diablo estaba metido de él y Dios lo iba a acabar. Yo prediqué una vez y creía que nadie bautista, presbiteriano, ni metodista podía ir al cielo. Y lo creía. De todo corazón creía que los únicos que iban para el cielo éramos los pentecostales. Ahora tengo un problema, mi mamá es presbiteriana, mi abuela es bautista, es decir que en algún sitio había que colocarlo. Así que se ha creado una imagen falsa de lo que es Dios, un Dios sectario, un Dios con un cielo allá solo para un grupito especial, un grupo que creen que allá tienen la urbanización bautista, otros que creen que tienen el residencial presbiteriano, otros que creen que tienen por allá el sector de los pentecostales, pero la realidad es que hay solo un cielo. Y hay que orar por un avivamiento donde la gente no se mire por nombres, sino que se mire por la sangre de Jesucristo. Y en ese cielo no va a haber diferencia. Si un bautista, presbiteriano, pentecostal, metodista, lo que sea, se salvó, se arrepintió, conoció a Cristo, va a estar allí. Pero hay que romper ese concepto de un Dios sectario, de un Dios que todo el que no crea todo lo que yo creo, idénticamente como yo lo creo. Ahora, hay cosas donde no se puede comprometer. Hay ideas y enseñanzas de la Biblia que son determinantes, donde no hay compromiso alguno, donde está la moral por medio, donde no se puede entrar en el ecumenismo diabólico que se ha creado en los últimos días, que todo el mundo es salvo, no importa que hable lengua a la misma vez, después que adore a Dios hablando lengua, puede después ir y prenderle las velas a María. Sí, porque eso también es el otro extremo, pero de eso vamos a entrar ahorita. Pero estamos hablando primero de este concepto creado de Dios, donde nadie, a menos que no esté en nuestra iglesia, ese fanatismo va tan lejos, como hay iglesias donde se está enseñando que nadie que no sea miembro de la iglesia local puede casarse con otro o con otra. Y hay iglesias así, que hay 100 miembros aquí, tiene que buscarlo entre ese 100, y si los 100 que hay ahí, ninguno sirve. Es un gloria a Dios grande para decir estando despierto del mundo. No, eso es que se me están durmiendo ahí. Déjame oírlo un poquito más duro. ¡A su nombre! Bueno, están todavía conmigo. Pero ahí, pues yo no pude haberme casado tampoco porque la esposa mía no viene de mi iglesia. Yo fui allá donde el papá era pastor y allá la busqué. Y el papá estaba enfogonado porque tenía una ley en su iglesia que todas las muchachas que se casaban ahí tenían que traerse el novio para allá. Y el primero que le rompió esa ley fui yo. Yo le dije, tiene que seguirme a mí. Y déjeme decirle, el papá de mi esposa había sido guardia, policía. Y tenía la iglesia organizada como un cuartel de la policía. Y le llamaban el pastor guardia, le llamaban Pepe el guardia. Nadie se atrevía a molestar en el barrio, porque cuando molestaban mucho él salía para afuera y decía, ¿qué te pasa a ti, mi? Yo soy el pastor aquí, y se recordaban cuando tenía la macana en la mano, y decía, ahorita va y busca la macana, y se arregló todo. Imagínense, la noche que yo la fui a pedir, me cogió un aguacero en el camino, y yo temblaba, y él me preguntaba que por qué yo estaba temblando. Yo le decía, es que el aguacero me enfrió. Ahora, casi 16 años después, tengo que confesar que no era tanto el aguacero, era don Pepe que me hacía temblar. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? Pero aquí hay que verdaderamente crear la esencia de la verdad. A veces creamos un Dios sectario, un Dios incomprensivo, un Dios tan y tan diabólicamente ogro que la gente le tiene miedo totalmente, fatalidad de terror y pánico, y entonces cuando la gente se da cuenta de ciertas cosas, entonces hay una rebelión completa.
cuando se dan cuenta que por un zapato rojo, por unas medias verdes no se van a ir al infierno, hay una contrarrevolución. Y entonces esa gente se va revelando, entonces va surgiendo, mientras por un extremo se tenía un concepto de un Dios dictador, de un Dios que azotaba a la gente y se creó ese infierno, entonces hay una reacción contraria y tenemos la contrarrevolución entonces dentro de la iglesia, que entonces cuando la gente averigua que por tener un televisor en la casa no se los va a llevar el diablo y Dios no los va a matar, que se dan cuenta entonces, cuando se dan cuenta entonces que por quizás ir a estudiar a una universidad, Dios no los va a matar, cuando se dan cuenta que por quizás una tontería Dios no le va a tumbar la cabeza y Dios no lo va a echar al infierno, entonces cuando se dan cuenta que por 15 o 20 años le han estado metiendo un Dios que los va a matar por último porque no han podido llevar el mensaje como es debido a la gente, hay una contrarrevolución y es el problema que estamos teniendo ahora en América, que de otro extremo entonces surge el otro concepto falso de Dios por el cual hay que orar también para erradicarlo, que es el concepto de un Dios del cual Pablo señala en Gálatas, que es el libertinaje, el concepto del libertinaje, de que todo se puede. Entonces, aún los que han predicado ese Dios de ogro, ese Dios que por lo más insignificante mata, echa, destruye, cuando se dan cuenta que lo han hecho mal, que han arruinado vidas, que han destruido gente, entonces de la noche a la mañana cambian su filosofía, cambian su ideología, cambian su prédica, y en vez de reconocer que ellos estaban equivocados, no en la doctrina, sino en su concepto de lo que era Dios, de lo que es Dios, de cómo es Dios, de cómo Dios trata, entonces se van al otro extremo, que es al total libertinaje. Ahora, después de decirle a la gente que si se peinaba para acá, o si se ponía un zapato de un color o una corbata de otro, si usaba cualquier tontería, o si se tapaba un poco la calva, como Milton ahí que tiene un poco de calva, si se la tapaba un poco, pues entonces hay que ponerle que este no se la tapa acá. Oiga, se goza aquí, ¿verdad que sí? Se goza aquí. ¿Qué usted dice, organista? ¿Qué usted dice de eso? ¿Se goza? ¿Se goza? Pues entonces, reconózcalo. I was wrong. Dígalo, yo me equivoqué. La táctica no fue la mejor. La metodología no fue la mejor. Pero no se vaya al otro extremo. Hay que orar por un avivamiento que erradique ese concepto falso, pero que no nos lleve al otro extremo. Entonces, tenemos hoy en los púlpitos de cientos de iglesias de avivamiento el otro extremo. Gente predicando everything goes. Dios no quiere que nadie reprima nada. Dios quiere que seamos libres, eso es cierto. Pero San Pablo, hablando a los Gálatas, dice: no convirtáis vuestra libertad en libertinaje. ¿Y qué pasa? Que hay que erradicar el concepto de usar a Dios como un ogro, como un cuco, y enseñarle a la gente que si yo practico ciertas cosas, Dios necesariamente no las hago porque me vaya a matar, sino porque yo amo a Dios. Porque yo amo a Dios, y porque amo a Dios y he tenido experiencia, yo quiero agradarle. Número 2, porque hay cosas que comer, si el comer carne le escándalo a mi hermano, yo no lo voy a hacer. Porque tiene, número 3, que haber una diferencia entre el que sirve al mundo, al diablo, y el que sirve a Dios. Tiene que haber una diferencia entre la iglesia mundana y diabólica, la iglesia apóstata y la iglesia verdadera del Dios de lo alto, la iglesia verdadera del cielo, la iglesia verdadera del Espíritu Santo. Claro, en este libertinaje ahora, everybody is my brother. Todo el mundo es mi hermano. Se convierte la desnudista bailarina y ella dice que recibió a Cristo, y ahora todo el mundo dice: ella es cristiana. Sigue remeneándose en el altar del diablo, sigue enseñando las partes íntimas, sigue bailando en bikini, sigue seduciendo en la televisión la gente. Y la gente dice: no, pero ella fue una campaña y dice que ahora habla lengua. Y que mucha basura hay en el pueblo de Dios, porque nos hemos ido al otro lado de la verja.
Y no dudo, Carrión, que un día de esto te traten de traer un corito aquí en mini bikini a cantar a una convención y Carrión tenga que ponerle la máquina, ¿verdad? No decía. Ok. En Puerto Rico había un pastor que salía y cantaba, y cuando él cantaba tenía 4 muchachas a gogo detrás de él, porque ese era el estilo nuevo. Entonces la iglesia se va de un extremo a otro, y hay que orar por un avivamiento que radique el Dios, que para conseguir cualquier cosa o cualquier modificación tenemos que emplear lo que lo va a matar, que lo va a destruir, y enseñarle que lo hacemos por amor, lo hacemos por no escandalizar, y lo hacemos porque tiene que haber una diferencia entre el pueblo que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Hay que orar por un avivamiento que enseñe a la gente la realidad. Pero hay que ver también que no nos orar por un avivamiento que nos cuide de caer en el extremismo que está cayendo América. Y yo quiero hablar con franqueza, y de esto no se escapa ninguna denominación, de esto no se escapa la Iglesia de Dios, no se escapa las asambleas de Dios, no se escapan ninguno de los movimientos que hay pentecostales en este país. Eso es como una plaga que va metiéndose, que ahora la teoría es, vamos a mantener a todo el mundo tan feliz y contento que todo el mundo es aceptable. Y ahora la creencia es, como dijo ahorita todo el mundo, es mi hermano, un católico sin convertirse, sin dejar los ídolos, sigue orando a María, prendiéndole velas al diablo, sigue rezando y tomando todos los ritos falsos de aquella iglesia, y everybody is my brother. Los predicadores de televisión americanos hablan del Papa de Roma, que es el hombre que más ha engañado al mundo con su doctrina de herejía, como el gran predicador del tiempo. Y a mí no me importa que usted no me quiera ni respalde mis campañas, pero la palabra de Dios no se compromete con nadie, no se compromete con ningún hombre, no se compromete con ninguna organización. Y el cura borrachón del pueblo, bebiendo y fumando, se trepa a púlpitos pentecostales en esta hora porque habla lengua. Hizo the Charismatic Movement, programas de entrevistas de televisión cristiana en este país, entrevistan a idólatras y paganos que nunca se han convertido solo por el hecho de que ahora hablan lengua. Déjeme decirle que antes que ninguno de estos carismáticos hablara lengua, el demonio había hablado lengua en la antigüedad. Hay lenguas de Dios y hay lenguas del diablo. Y asojaraya. Everybody is my brother. Y entonces tenemos que ese espíritu se va metiendo dentro de nuestras iglesias. Y ahora todo el mundo es aceptable. Aquí tengo al hermano fulano de tal. De verdad que anoche él estaba en el nightclub dándose el trago, pero él es el movimiento espiritual que se convirtió, habla en lengua, canta en el espíritu. Y ese concepto de libertinaje va expandiéndose. Hay programas de esto de televisión, y hay iglesias, y hay ministerios evangelísticos que no quieren predicar esto, no quieren decir esto. ¿Sabe por qué? Porque la mitad de la gente que visita la iglesia y diezma y ofrenda se van. Los televidentes que los oyen, que son romanos o que son de doctrinas falsas, que están escuchando los entretenidos con el show, van a cortarle la ofrenda. Pero yo le voy a decir a usted que si usted no le gusta mi mensaje, puede quedarse con los chavos, puede dejar de ofrendar, puede hacer lo que quiera, pero el mensaje de este libro no está para la venta a nadie. Y si está de acuerdo conmigo, denle un aplauso a Dios esta noche. Llama la cabazada macayaba. ¡Hola, ¡Hola! Ustedes, ¿me dan 10 minutitos más? Ya me dan 10 minutitos más. Si me lo dan, den un gloria a Dios bien grande. You don't know what you're coming into. Los 10 minutos míos son de media hora, ¿sabes? Aleluya. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos que vivimos? Son desastrosos, son terribles. Pero hay algo grande en esto. La iglesia está ahí, en medio de los tiempos, todos los tiempos. Está ahí. Y ese libertinaje quiere meterse dentro de la iglesia. Yo no creo
creo, hermano, en ese Dios ogro. Yo no creo en condenar a la gente por simpleza. Yo no creo en que el mensaje nuestro debe ser un mensaje superficial y de exterioridad solamente. Pero hay que enseñar al pueblo que tiene que haber una diferencia entre el pueblo que sirve a Dios y el pueblo que no sirve a Dios. Yo caminaba por estas montañas hoy y veía a esos judíos ortodoxos y veía a las niñas y veía a las mujeres, y yo he caminado por allá donde viene Figueroa, de allá de Lancaster. Todos los años voy a descansar a aquella área y teniendo su costumbre, o voy por el sector de Williamsburg en Brooklyn y los veo con sus patillas largas y con su ropa negra. Yo no le voy a decir que yo me pongo esa ropa ni le digo a usted, pero hay una enseñanza en eso. Y cuando yo voy allá a Lancaster y yo miro allá arriba en Lancaster a los Amish guardándose, y aunque yo no le voy a decir que yo creo en todo lo que creen, pero veo una enseñanza en lo que hacen, y se rehúsan usar la radio, y se rehúsan usar la televisión, y se rehúsan usar la electricidad, y visten con la ropa que aprendieron de sus abuelos, y las muchachas visten honestamente y guardan un código moral, y yo veo todo eso. Hay una enseñanza para la iglesia, porque la idea de hoy en día es que como estamos en unos tiempos tan libertinos, no se puede mantener el mismo evangelio, no se puede mantener el mismo código, no se puede mantener la misma moral. Mentira del diablo. Si esa gente que no tiene el Espíritu de Dios lo puede hacer con su fanatismo y su extremismo, ¿por qué la iglesia que dice tener la verdad no lo puede hacer? ¿Sabe por qué no lo puede hacer? Porque no lo quieren hacer. They want the easy way out. Quieren comprometerse al mundo. Como dije ahorita, hay predicadores en la radio, en la televisión y en los púlpitos que no quieren perder la ofrenda. Hay gente que no quieren perder las multitudes. Hay gente que no quieren perder una y otra cosa. Pero mire, hermano, si esa gente pueden guardar sus ideas, porque la iglesia que dice tener el Espíritu Santo no lo puede hacer. Yo no le estoy diciendo que volvamos al fanatismo, donde se cogía a un muchacho por jugar pelota y se le quitaba el testimonio, porque si yo tengo que jugar pelota allá, yo voy a jugar pelota también allá afuera. Y la última vez te derrotamos en el 80 cuando vinimos, ¿sabes? Sí, pero tiene que haber algo distinto. Cuando anoche estaba tiene que haber un cambio en la gente, porque es raro que cuando anoche se pasó para este culto, habían como 45 en la cancha ya jugando baloncesto. Porque no, si tuvieron el día entero para jugar, ¿por qué no estaban aquí? Todo eso, tiene que haber algo, tiene que haber una disciplina. Yo no creo que hay nada en jugar pelota ni baloncesto, ni nadie se va a ir al infierno por eso, pero tiene que haber una disciplina en la iglesia. Yo no creo que hay nada malo que una mujer se arregle y se adorne como es debido, y que un hombre se vista correctamente y decente, pero tiene que haber una disciplina en la iglesia. Estamos yéndonos a un evangelio, y claro, como vamos y vemos que los gringos lo hacen, y vamos y vemos que los norteamericanos tienen su programa de televisión, y por ahí sale una anfitriona de televisión que parece una Iris Chacón evangélica. Y déjeme decirle, yo creo que lo único que le falta a esta es quitarse la ropa, porque parece Iris Chacón completamente. Y ¡ay, que mucho llora! Lo que debe hacer es llorar para que Dios la cambie y se quite toda la basura que tiene encima. Y yo no le digo que no se arregle, ponga alguito, que se arregle, ¿verdad? Pero qué diferente la iglesia pentecostal de hoy. Cuando yo miro misioneras de las asambleas de Dios de hace 30 años atrás, de las norteamericanas genuinas de antes, y llegaban a los cultos con esos rostros angelicales, y no había ni una basura por aquí ni por allá, y se arreglaban y llegaban decentemente. Pero ahora nosotros vamos y vemos que toda esa gente están en otra onda, y vamos a la televisión y nuestros jóvenes están siendo alimentados por una iglesia distinta a través de la televisión, y vemos a través de la televisión gente cantando. Por ahí hay una que se ganó un Grammy, y ahora la gente está buscando los premios del mundo, porque los cantantes ahora de la iglesia lo que quieren es los premios del mundo, y suben al altar como artistas, y después que termina el show se van, no se quedan a oír el mensaje. Yo tengo una regla para los que cantan en mis campañas: antes que canten se le dice, tú vas a oír el mensaje o no cantas aquí.
Enójense si quiere, porque yo le amo en el Señor. ¡A su nombre! Pero ahí está el asunto. Entonces entramos en esa etapa. Entonces vemos a una cantante, y yo puse un video los otros días que me prestaron de una agrupación cristiana americana, y ahí salía una cantante que se había ganado un Grammy de esos que se granan en la televisión aquí, y salió cantando y decía "Praise the Lord", y hasta ahí iba bien, pero cuando empezaron a bajar la cámara, y iba llegando ya por aquí abajo, tenía unos pantalones en cuero que parece que tuvo que usar 3 en 1 para ponérselo. Y praise the Lord. Y entonces tenemos aquí un montón de basura. Gente que vienen a cantar, ahora tienen las correitas nuevas esas que se las ponen hasta abajo para traer una mirada a ciertas partes del cuerpo. Muchachos en la iglesia, yo no le voy a decir que se va a ir al infierno, pero tiene que haber una diferencia. Muchachos en la iglesia, las horas de la noche había uno parado en la librería por allí, con una cadena de Playboy colgándole de la cadena del cuello. Criticábamos a los católicos por tener cadenas y crucifijos, y ahora los primeros que los tienen son los pentecostales. Los pentecostales son los más que lo tienen ahora, porque algunos se inventó el negocio, porque es un negocio, de venderle cadenas con cruces y basuras y cristos colgando del cuello. Entonces antes era pecado que los católicos se lo iba a llevar al diablo, y ahora cuando usted le abre la camisa a un montón de varones, tienen por ahí un montón de medallas y basuras del diablo colgando, y muchachas colgando con crucifijos y con emblemas hasta de horóscopos y basuras. Yo no le voy a decir que usted se va al diablo con eso, pero tiene que haber una diferencia entre el pueblo que ama a Dios y el pueblo que no ama a Dios, la iglesia que sirve a Dios y la iglesia que no sirve a Dios. Y la iglesia no puede predicar un Dios ogro, pero tiene que haber disciplina, tiene que haber una norma que nos separe, tiene que haber algo que nos distinga. ¿De qué le vale a usted, misionera, estar aquí esta noche con la manga hasta el cuello hasta aquí, la pana hasta aquí, y mañana irse a la piscina en un bikini a enseñarle todo su ombligo y todas sus partes íntimas a otro hombre que no es su marido? Yo no le digo que no se bañe en algo, en la bañera por lo menos tiene que bañar para bañarse, ¿sabe? Y no le digo que bañarse en un sitio no es malo, pero la Biblia me habla en el Salmo 1 que en lugar de pecadores yo no me siente. Y eso se me predicó a mí desde que me convertí. Y yo no le digo que bañarse si hay una piscina ahí para damas solamente y se cierra eso y las damas van a bañarse ahí y luego otros están van los varones. Pero lo que yo no puedo creer es que usted me venda a mí el cuento que Dios está con usted entre un montón de adúlteros y concupiscentes, que usted una mujer atractiva, una mujer casada, una mujer joven, esté con un bikincito por aquí y que ninguno de esos pecadores no le esté codiciando y que usted no le esté provocando a que la desean usted. Pero más sinvergüenza es el marido suyo que la deja dejarse ahí porque no tiene vergüenza alguna, ha perdido la moral. Hay hombres en la iglesia que han perdido la moral, hay hombres en la iglesia que han perdido el sentido del respeto, y eso jamás jalada. ¡Oh! ¡Llámala a cajalada! ¡Y asómalo! ¡Diablo, tú no me vas a callar! Me ha atacado con todo lo que ha querido para que yo no predique. Y aún mientras estaba predicando me ha estado atacando con un dolor fuerte. Pero yo me reprendo en el nombre de Jesús. ¡Uah!
Oh, está bajando la gloria de Dios. Me quedan 5 minutos, pero no puedo impedir que la gloria de Dios baje aquí esta noche. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta noche? ¡Ah, su nombre! Siéntese que todavía le quedan 5 minutos más. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor esta noche ahí? Se siente la presencia de Dios. Ay, yo no le voy a decir que volvamos al fanatismo. Yo no le voy a decir que cojamos una muchacha por una simpleza y la destruyamos. Yo no le voy a decir que cojamos un muchacho porque juega pelota, hermano, y lo saquemos al mundo como se ha hecho. Yo no le voy a decir, hermano, que porque alguien tenga una cosa que no está correcta, le digamos que el diablo se lo va a llevar o que Dios lo va a matar. Pero hay que ponerle un freno al libertinaje. Yo quiero una iglesia con aviamiento, pero no con libertinaje. Yo no le digo que nadie aquí se va a perder por simplezas y superficialidades, pero cuando yo miro la televisión y yo veo algunas cantantes de estas aquí que tienen el espíritu y hablan, y yo veo a Eri Chacón, yo digo, ¿cómo le puedo decir yo a Eri Chacón que hay que cambiar y que tiene que dejar? No en balde ella dijo hace poco que ella tenía un ministerio de bailar y que ella podía traer más gente bailando y remediándose que algunos evangelistas. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene culpa de eso, porque cuando viene una cantante y predica y un predicador y canta una cantante y predica un predicador, una predicadora, y enseñan que todo se puede, que no tiene que haber un cambio, que no hay que importa como tú vistas, que no importa lo que tú hagas, porque como le han enseñado miedo, no le han enseñado. Hay que otras razones que las señalé las 3. Primero, porque amo a Dios. Número 2, porque no quiero escandalizar. Y número 3, porque tiene que haber una diferencia. No es cuestión de infierno, no es cuestión de irse al diablo, no es cuestión de que Dios mate a uno, es cuestión de que el pueblo tiene que tener disciplina, tiene que haber una diferencia. Ah, porque lo hagan los americanos, a mí no me importa lo que hagan los rusos, no me importa lo que hagan los americanos, no me importa lo que haga nadie. Porque esa es la excusa más grande. Que si los americanos cantan y los cristianos americanos que cantan se abren la camisa hasta enseñar el roto del ombligo y enseñar todos los pelos del pecho. A mí me enseñaron en psicología que eso es un sentido de inferioridad y un sentido de sentir que no se siente suficiente masculinamente como debe ser y tiene que estar probando su machismo y que yo soy un macho y para enseñar que es un hombre tiene que enseñar todos los pelos del pecho. Entonces tenemos hoy un montón de cantantes y de cristianos y hasta de predicadores con el pecho abierto hasta acá para que le vean que tiene pelos ahí. Yo no necesito abrirme la camisa hasta acá abajo para que sepan que yo soy un hombre. A mí Dios me hizo hombre, yo me siento hombre desde que nací. ¿Cuántas palabras a Dios de la gloria? Tiene que haber un cambio, hermano. Un aviamiento de disciplina, de orden. De que los hombres sigan siendo hombres. Hombres. Porque hoy en día se está metiendo en la iglesia una finuria del diablo. Yo he visto predicadores, hermano, que suben a la plataforma. ¿Tú no los has visto, mira? Yo los he visto. ¿Tú los has visto, no? No. Los otros días había un tipo por allá con un cantante y yo venía escuchando, mi esposa se recuerda, el cantante. Y dice, ¿quién es esa nena que está cantando ahí? ¿Quién será la nena esa que está cantando ahí? Pero el que lo estaba llevando, el manager, era igualito. Igualito. Y se está metiendo un espíritu dentro de la iglesia. Ahora lo último es que no hay nada malo con este asunto del lesbianismo y homosexualismo. Y que eso no es nada más que una preferencia sexual. Y nosotros tenemos que amar a los homosexuales y a la lesbiana. Pero hermano, cuando en la iglesia se están metiendo las apariencias de esto, hay muchachitos que parecen muchachas ya. Hablan como muchachas, andan como muchachas, cantan como muchachas. Hay que acabar con esto. Tiene que haber una diferencia en la iglesia y en lo que es el mundo. Y hay otra cosita más, pero que entonces en la iglesia ahora hay un montón de iglesias de aviamiento que están cambiando su patrón de conducta. Ahora todo se puede. Los otros días me contaban de una iglesia donde un montón de personas le preguntaron ¿qué se puede hacer esto? Rápidamente todo el mundo fue a hacerlo. Mujeres, hermanos, que antes se guardaban, ahora parecen unos machos completos con la forma que se cortan el pelo. Yo no le digo que no se lo arregle,
pero la última moda es hasta predicadoras con punk. El pelo arreglado estilo punk, parado para arriba, mojadito. El estilo de Bo Derek, el estilo de cuanto diablo hay, se metió en la iglesia. Mire, pastor, enseña a su gente que tiene que haber una diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo del diablo. Mujeres en el altar cantando, que cuando se viran se le ve hasta el ombligo casi ya. Gente que si se le manda a quitar las túnicas del coro, están hasta en pantalones calientes allí, no deciden pantalones solamente, porque ahora hay que hacerlo, porque allá lo hacen, porque en la televisión sale. A mí no me importa, este libro sigue siendo el mismo, y este evangelio sigue siendo el mismo. Mujeres, hermanos, en la iglesia, que no se puede distinguir. Yo no le voy a decir que no son salvas, Carrión, pero qué tragedia. Que antes se veía la diferencia, ahora se para una Iris Chacón al lado de una de estas individuos y no hay diferencia alguna, porque si Iris Chacón tiene pintado esto como una serpiente, la de acá también lo tienen. Si Iris Chacón tiene pestañas que llegan allá, las de acá también lo tienen. Tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia, enójese conmigo. Yo no le digo que usted no es salva, yo no le digo que usted no es salvo, pero tiene que haber una diferencia en la iglesia que ama y sirve a Dios. Y la culpa de esto la tienen los pastores, y lo tienen los evangelistas, y lo tienen los predicadores de televisión en este país. La tenemos todos los que nos hemos quedado callados, que hemos predicado un Dios ogro para crear este monstruo, y después le hemos dicho a la gente, no, era mentira, ahora hagan lo que le dé la gana, que Dios no va a hacer nada. Hermano, este país está diabólico, y el evangelio está pasando por una crisis. Hay canales de televisión, hay grandes predicadores en la radio, hay muchos templos, pero hermano, se está secando. ¿Y por qué? ¿Y dónde se lo muestro? Cuando en las ciudades, hermanos, los asesinados desafían y las lesbianas desafían la autoridad, y el pueblo de Dios no se oye en ningún lugar. ¿Cuántos alaban a Dios la gloria? Cuando la iglesia se queda encerrada es porque ha perdido el poder de la autoridad de Dios. Cuando los predicadores no se atreven a señalar a un pecador que está en la política y la gente lo critica porque señala que un alcalde, un gobernador, un presidente es un vagabundo, es un depravado, es un descarado, es un completo desorientado, entonces la gente, cuando los mismos se levantan en el auditorio a decir, no debiera hablar de eso, no debiera tocar de eso. ¿Y quién va a hablar de eso? Las piedras. Tiene que hablar los siervos de Dios, tiene que hablar los hombres de Dios, tiene que hablar la iglesia. A mí me han criticado. El año pasado hasta me han tratado de checar que el gobierno pasado en Puerto Rico cayó porque yo prediqué un sermón. Carrión estaba en ese sermón. No mencioné a nadie en particular, pero dije la verdad. Y dije que los que lo hacían mal había que echarlo fuera. Y dije que los que lo hacían, los que estaban corruptos, había que sacarlo. Y que el deber era del pueblo de Dios. Y fui a la prensa, me entrevistaron y le dije, ¿ustedes creen que el gobernador de este país, el gobernador de Puerto Rico, le faltó se lo van a votar en contra? Y yo dije, sí, hay quienes van a votar en contra de él, porque le ha faltado el respeto al pueblo evangélico, le ha faltado el respeto a Dios, ha edificado un altar al demonio, le ha edificado un altar a un líder religioso, cuando no ha hecho eso por el pueblo cristiano, ha violado la Constitución. Yo lo dije y no me escondo para decirle, y le dije, le ha faltado ante los medios de la prensa, el gobernador de este país lo amo, lo aprecio, pero le ha faltado el respeto a Dios, y el juicio de Dios caerá sobre él. ¿Quién va a abrir? Es tiempo ya que dejen de estar criticando las cosas desde los bancos de la iglesia y desde los púlpitos. Es tiempo ya de decirle la cara al diablo, diablo, alma mentira, mentira. Si en este país, hermano, está todo lo que está, es porque la iglesia se ha quedado callada. Hace falta un avivamiento donde dejen ya la finuria a un lado, salgan a las calles a protestar contra la pornografía, salgan a las calles a protestar contra el aborto, salgan a las calles a defender la justicia, salgan a las calles a defender al oprimido, salgan a las calles a decirle al diablo, basta ya, 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 basta ya. Yo me paré frente al Capitolio 35 horas porque un legislador, que todavía me recuerdo su nombre,
que fue derrotado en las pasadas elecciones, dijo: yo voy a hacer un proyecto de ley que va a aprobar, va a abrir la puerta para que la marihuana se legalice. Y yo lo dije: yo voy a ir con mi familia si nadie me quiere acompañar. 35 horas me paré frente al Capitolio sin dormir y le dije: cuando me vaya de aquí el pueblo sabrá que tu ley no va a pasar. 35 horas después un senador se me acercó y me dijo: Rasky, no te preocupes que la ley no va a pasar. Yo le dije: yo me voy hoy, pero yo vuelvo con miles. Y cuando pasó, eso fue en el mes de julio o de junio, cuando yo volví de nuevo ese año, volví como con 70,000 personas frente al Capitolio y le dije: aquí estoy de nuevo, ya no con mi familia, estoy con miles más. Y esa ley se cayó. Si hay una ley contra la pornografía en Puerto Rico, fue porque aunque algunos ministros de esos que se encierran a criticar cuando la voz del profeta habla, se quedaron ellos criticando, y yo cogí a esa señora, mi esposa, y a la niña más grande que tengo, y me la eché en los hombros, y me fui frente a los prostíbulos donde estaba la mafia, y me fui a los teatros, y me fui a la televisión, y cuando nadie se acercaba, lo más vil de la ciudad se acercó y me dijo: te respaldamos. Y nos fuimos y atacamos al diablo, lo atacamos por todos los lados, y hoy hay una ley contra la pornografía en Puerto Rico, que es la más fuerte de la nación, y asoma la cava. El diablo quiere que ustedes sigan cantando corritos nada más, y entretenidos, pero ustedes tienen fuerza, ustedes tienen autoridad, y el diablo no quiere que usted lo sepa, ministro, que la iglesia es la fuerza de este pueblo, la iglesia es la autoridad verdadera. No hay que formar un partido político, no tenemos que formarlo, pero hay que dejarle saber a nuestros líderes cívicos que tienen que respetar esta iglesia, que no pueden venir a nuestros cultos a pedirnos el voto y después irse a reírse detrás de nosotros. Esta iglesia tiene que organizarse, esta iglesia tiene que hacerse sentir con la autoridad de Dios. El avivamiento de Gales hizo sentir la presencia en toda la nación. El avivamiento de los Wesley hizo que Inglaterra cambiara sus leyes laborales. Hermano, los avivamientos no son cuestión solamente de cánticos. Hay salvación, hay sanidad, hay milagros, pero el avivamiento tiene que llegar a las oficinas de los políticos, tiene que llegar a la oficina de los intelectuales, tiene que llegar a la oficina de los presidentes, tiene que llegar a todos los rincones. Hay que a veces decirle al pueblo: ese alcalde no sirve y hay que sacarlo. Hay que decirle: ese representante no sirve y hay que sacarlo. Hay veces que hay que decirle al pueblo: ese es un vagabundo y hay que sacarlo. Y hay gente que eso le cae mal. Yo no tengo partido político, pero yo le he dicho al pueblo, donde quiera que estoy, a un riesgo de mi vida, cuando he ido a América Latina, he dicho la verdad. Algunos dicen por ahí que me votaron de Colombia por ignorante. ¿Sabe por qué me votaron de Colombia? Porque cogieron miedo. Un hombrecito solo, movió toda una ciudad Dios a través de él. La última noche había más de 70,000 personas, más de 20,000 en las calles, trepándose por encima de la Plaza de Toros. En 12 noches 40,000 profesiones de fe. En 12 noches venían las monjas llorando y me abrazaban, y los curas venían a escucharme, y la gente venía. Y cuando yo le dije a los ricos: ustedes no pueden seguir la injusticia que tienen contra los pobres, los ricos temblaron en Colombia. Y cuando le dije a la iglesia católica: ustedes no pueden seguir matando a nuestra gente, el clero tembló. Yo pagué el precio, pero eso es lo que la iglesia no quiere hacer. Ustedes muchos quieren que le echen el brazo, muchos de ustedes quieren que le echen perfume, muchos de ustedes lo que quieren un evangelio de rosa, de premios, de galardones, pero el evangelio que yo aprendí está en esa Biblia. Es un evangelio de un Esteban muerto a pedrada, con decir la verdad, póngase de pie. Un Cristo en la cruz del Calvario, por decir y hacer la verdad. Un Pablo degollado por decir la verdad. Encercado en la cárcel, Pedro y Juan azotados. ¿Qué clase de evangelio usted quiere? El del show de televisión del mediodía, que salen todos los artistas bien maquillados, nunca hay una falla, nunca hay un error. Iván Sobraya, ese no es el evangelio, ese no es lo que hay aquí. Aquí hay un Isaías cerrado, aquí hay un Jeremías tirado en la cárcel por decirle a los políticos lo corruptos que eran, por decirle a los políticos que el gobierno se iba a caer porque eran idólatras. Aquí hay un Isaías perseguido. Aquí en esta Biblia hay, hermano, un Moisés desterrado, un Moisés perseguido por Faraón, un pueblo de Israel que cuando se ponía en las manos de Dios, los enemigos lo querían destruir. Aquí en esta Biblia, hermano, hay un Elías perseguido por un Acab y una Jezabel. Aquí en esta Biblia hay un Micaías que el sacerdote y el rey le dicen que no predique lo que Dios le manda a decir. Tú predica lo que Dios te mande y tú haz lo que Dios te mande, aunque 10 o 20 o 30 se rebelen. No temas, y asómala a la cabajara.
clase de evangelio quiere usted de ministerio? Un ministerio de eso que sale en la televisión empolvado, maquillado, que en todo está bien, flores y cosas que nunca quieren que se diga nada que ofende a nadie. Mire, déjeme decirle, este evangelio, esta Biblia no enseña eso. Enseña a un Esteban apedreado. Mi Biblia enseña a un Pedro en la cárcel y a un Juan en la cárcel por predicar, a un Pablo que le meten en la cárcel de más adentro con Silas y le meten una pela y los encierran allí y lo tiran por muerto en las afueras de una ciudad. Aquí me enseña de un Pablo degollado, me enseña de un Juan exiliado a la isla de Patmos, me enseña de una iglesia viviendo en las catacumbas, no me enseña de una iglesia que tiene sus oficinas en Park Avenue solamente y que tiene una agencia de publicidad que arregla las imágenes. Me enseña a mí una iglesia que vivía en las catacumbas, una iglesia perseguida por el gobierno, que es lo único que ustedes quieren, que el gobierno esté feliz con ustedes, porque ustedes no quieren decir nada, porque ustedes no quieren hacer nada, porque aunque matan la gente y destruyen los niños y la pornografía y la mafia acaba, la iglesia lo único que está haciendo orando. El hermano decía anoche, orando con el más orando, yo digo orando y actuando y metiéndole mano al diablo con la autoridad de Dios y arrebatándole los terrenos al diablo. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? Shamakaba, Samalakaba, Urrabasaya, Kamandalasaya. Viene persecución en América contra la iglesia, viene. Van a cerrar iglesias. El gobierno está en manos de humanistas. Y aunque por un tiempo aparece un presidente que parece creer en Dios, en ese Congreso hay un montón de humanistas, hay un montón de secularistas, hay un montón de ateos, hay un montón de depravados escondidos en los closets. En este país hay un montón de alcaldes que están entregados a la mafia. En este país hay un montón de gente en el gobierno que lo que están esperando es la hora para salir del closet y decir y hacer lo que quieren hacer. Y cuando salgan va a venir juicio y va a venir persecución contra la iglesia indiferente que se ha congraciado con el mundo y la llama a la calle, pero esta nación no va a escapar. América, aunque lo diga Reagan, aunque lo diga Billy Graham, aunque lo diga quien lo diga, no va a escapar. América no va a escapar de la ira de Dios. América no va a escapar de ser azotada por Dios. No solamente de atmósferas de ataques, va a haber sangre y va a haber humillación, y esta nación va a comer el polvo de su ruina, porque esta nación, como dijo Toynbee, tiene todos los ingredientes de las sociedades decadentes y no hay una excepción a la historia. Toynbee dijo que donde había esta clase de vida, de libertinaje moral y sexual, donde había esta dependencia del placer, donde había esta dependencia y paternalismo de gobierno, donde había esta conducta desenfrenada, el historiador más grande que ha dado este siglo, Arnold Toynbee de Inglaterra, un día señaló y dijo: esta sociedad está destinada a caer y América está destinada a caer, a menos, hermanos, que no haya una revolución, a menos que desde dentro de la iglesia no haya un sacudimiento. Y yo no dudo que un día de estos tropas rusas aterricen en este continente. Déjeme decirle, la última vez que me paré aquí fue en el 80. Dios me habló, Dios me mandó a Centroamérica. Me dijo: los comunistas se están atacando en Nicaragua, se van a quedar, se han quedado ya casi con Nicaragua. Todavía nadie sabía que los sandinistas eran comunistas. Y luego me dijo: van a tomar a El Salvador, ve a El Salvador, luego caerá Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, van a incitar revolución en México y van a rodear América a menos que no haya una intervención mía. Norteamérica va a tener una frontera enorme de comunismo. Van a haber aquí adentro sabotaje, va a haber agitación de motines, va a haber guerra de guerrillas, van a haber barrios quemados, van a haber sabotaje. Lo que está viendo en el Líbano no es nada. Cuando ustedes vean que aún a la Casa Blanca le tiren un bombazo, cuando ustedes vean por ahí que quemen los carros de las autoridades, cuando ustedes vean que no piensen asesinar a líderes políticos en este país, va a ser nada más que el comienzo, porque el pueblo se ha alejado de Dios. Los predicadores le han mentido al pueblo, le han dicho que esta es una gran nación, le han dicho que todo está bien, que Dios está protegiendo totalmente. Eso es mentira. Dios se está alejando de este pueblo, Dios se está yendo, porque el pueblo le ha negado su espalda, le ha dado su espalda a Dios, y a Bashamakanda la Basaya, y a Mansora Macaya, pero hay una esperanza. Y Dios me ha revelado, esa esperanza es un aviamiento, y ese aviamiento no va a comenzar por los que están acomodados, no va a empezar por los blanquitos, no va a empezar por los ricos espirituales económicamente de este país. Dios me ha dicho que la última esperanza es el pueblo latino, son ustedes, la gente que todavía vive en los guetos, la gente que todavía siente el descrimen, la gente que todavía siente la opresión. Son ustedes la última esperanza que le queda a este pueblo. Levante sus manos y alabe a Dios.
Oh, Ramasamaracaba para Basaya Laya. Oh, Ramansoma. Oh, gloria. Todo aquel que quiera pararse conmigo aquí en esta oración final de sanidad, de liberación, de victoria, camine hacia el frente.